Saludos a todos. En esta segunda parte de retroalimentación de la tarea A, vamos a ver la evaluación de la edificación. En esta vamos a iniciar con los factores de análisis, de confort requerido del uso o función por cada sector ambiente escogido y de forma transversal o paralela. En todo caso, vamos a ver el análisis de la edificación con respecto a la orientación, recorrido solar en los sectores escogidos. En el análisis de confort, lo primero a tomar en cuenta para este es evaluar el tipo de ambiente que estamos escogiendo para la habilitación bioclimática. En este caso, tenemos que identificar si este es un ambiente habitable o es un ambiente secundario. Por lo general, la habilitación climática es orientada más a ambientes habitables, estares, comedores, dormitorios, áreas sociales, donde se puede tener actividades de descanso, más que actividades secundarias, por ejemplo, como espacios de entradas, pasillos, sanitarios, donde los ambientes no tienen no tienen mucha actividad interior que vaya a modificar las características particulares de ese ambiente. Esto es importante ya que estos elementos, identificar las actividades que se realizan en el ambiente nos va a permitir entender los elementos que interfieren en las condiciones climáticas del mismo. Una de las formas más sencillas en las cuales podemos hacer más simple la evaluación bioclimática es realizando el diagrama de Holkey, en este caso por cada ambiente, tomando datos exactos de temperatura del ambiente así como de la humedad relativa. Sin embargo, como para esto necesitamos hacer un estudio más completo, con una evaluación del comportamiento térmico, con equipos específicos y con una metodología de recolección de datos estricta, en este caso académico, vamos a tomar como referencia solo los datos generales del clima, el que habíamos visto en la evaluación del entorno, y los vamos a analizar desde la incidencia de los aspectos modificatorios del lugar, además de la observación, desde la observación para la identificación de zonas sin confort térmico. Me refiero a que en qué ambientes yo en mi vida cotidiana he identificado que necesito utilizar calefacción para poder estar en el día, incluso a horas de alta incidencia de calor, de temperatura. Entonces, que va a ser esta evaluación un poco más empírica y un poco más de conocimiento general del lugar en el que habitamos. Con ello me parece también importante en este punto tomar en cuenta las características de eficiencia energética de los ambientes que estamos escogiendo para la evaluación. Esto nos va a ayudar a centrarnos más en las soluciones de habilitación bioclimática en la propuesta final, en el trabajo B. Por ejemplo, de forma empírica, sé que mi estudio en mi vivienda, mi estudio de trabajo, mi oficina, es un lugar frío a cualquier hora del día, más aún cuando nos encontramos en invierno. Entonces, esto genera que yo en distintas horas del día utilice calefacción aún esté en las horas de temperaturas más altas. Eso significa que la temperatura de mi ambiente es mucho menor de una temperatura alta afuera, por condiciones de sombra, por distintas condiciones que, bueno, vamos a ir viendo poco a poco. En este caso, puedo determinar la temperatura que estoy sintiendo a partir de una sensación de confortabilidad, a partir de elementos fisiológicos y a partir de elementos de salud. En este caso, como les explico, es un ambiente frío, entonces vamos a tener de un neutral de 25 grados, que está dentro de una zona de confort, para abajo. Tengo un poco frío, donde la fisiología no presenta ningún problema. Tengo entre 20 y 15, donde es fresco, es un poco inconfortable y existe un incremento en el calor. Es necesario el mayor arropamiento y el ejercicio. Más abajo tenemos vasoconstricción en manos y pies, temblor. Bueno, en este caso no se llega tan ahí, digamos que estamos un poco dentro de un poco confortable
y entre una regulación de cambios vasculares y una posible disminución de mucosa seca, es decir, ya uno empieza a resfriarse, ¿no? Entonces, estaríamos entre 15 y 20 en este ambiente, en temperatura interior. Entonces, como veíamos en la evaluación de contexto del clima, veíamos que en Cochabamba, en los horarios más cálidos, nos encontrábamos casi en una zona de confort en el invierno, y en los horarios más fríos nos encontrábamos pues ya por debajo de un nivel de confort permitido a partir de una edificación. En el análisis ya más específico del trabajo que estoy realizando, entonces yo he tomado un valor de 10 a 15, un poquito más de 15, en el ambiente según esta tabla que les había presentado, para el ambiente que estamos, en este caso el estudio de vivienda que estamos viendo como ejemplo. Entonces acá yo tengo que en el horario más cálido, donde tengo mayor humedad relativa, mi temperatura es de 15 a 20. Voy a estar dentro de un margen de posible recuperación de zona de confort con una necesidad de sol de media a baja, con un poco de con la posibilidad de poder ingresar mayor luz solar. Entonces estaríamos recuperando la zona de confort según esta referencia. Entonces, podemos plantearnos ya elementos o premisas de diseño, como lo hacíamos al principio, en torno a estos elementos que vamos encontrando, en torno a estos factores que vamos identificando. Además, por ejemplo, en este caso, si teníamos una deficiencia calorífica, podemos ver la posibilidad de encontrar ciertos elementos de diseño bioclimático, ciertas estrategias de diseño que nos van a permitir tener una mayor temperatura que permita la regulación de la zona de confort dentro del ambiente, ¿no? Se puede calefaccionar un edificio en el invierno por medio de la ganancia directa, que consiste en este caso, como muestra la imagen, en permitir que el sol ingrese al edificio a través de las aberturas. Durante las horas nocturnas, la radiación acumulada durante el día es aprovechada, debiéndose controlar las pérdidas de las superficies vidriadas en este caso, ¿no? En un caso contrario, por ejemplo, donde tengo un ambiente cálido o sofocante, con demasiada radiación térmica en el verano, se debería dar lo contrario, impedir el ingreso de la radiación solar mediante protecciones en las aberturas, y durante la noche se puede ventilar al interior para dejar escapar la energía acumulada durante el día. Entonces, ya vamos entrando a las características de la edificación, y podemos analizar también los elementos de la composición formal, en el cual dentro del diseño bioclimático es conveniente considerar la influencia de la radiación solar sobre los distintos planos, en este caso el envolvente de la edificación, durante las diferentes estaciones del año. Puede hacerse un análisis en los días más cálidos y en las horas también del día donde tenemos mayor temperatura. Por ejemplo, una cubierta plana va a recibir mayor radiación en el verano debido a la perpendicularidad de la misma con los rayos solares, por ejemplo. Un muro orientado al norte interceptará mayor radiación, en este caso, mayor radiación en el invierno debido a la baja inclinación del sol, lo que determina una mayor perpendicularidad de los rayos solares hacia dicha orientación. Entonces, con estas estrategias de diseño ya podemos ir identificando qué elementos son los que podrían perjudicar o podrían estar perjudicando las características de confort del ambiente que estamos evaluando. Podemos identificar, por ejemplo,
que existen tinglados o algún tipo de galerías que obstruyen a lo largo del día el ingreso de la luz, que no permiten el acceso directo de los rayos del sol. La ubicación de las ventanas y los aleros son determinantes en el comportamiento de la vena del aire también, en el caso de necesidad de ventilación al interior de los locales. Las particiones internas, el mobiliario según se disponga, las características más de detalles, elementos más detallados del diseño que vamos a ir encontrando en la desarticulación arquitectónica del modelo o en este caso de nuestra vivienda, de nuestra oficina. Es por eso que yo planteaba la importancia de poder ir desarticulando el ambiente, ir identificando estas características que son determinantes en cuanto a elementos pequeños, elementos primarios, pero así como también elementos del entorno inmediato que son determinantes, por ejemplo, las edificaciones que se encuentran alrededor de nuestra vivienda en este caso. Y retomando el ejemplo, tenemos un estudio que se encuentra ubicado, orientado en el sector noroeste del terreno de emplazamiento. Tenemos que este ambiente está contiguo a una edificación de 3 pisos. Tengo un retiro, que es un jardín trasero. En la parte de atrás con el vecino, la colindante con el vecino, el lote número 7, tengo una edificación de 2 pisos, luego una de 1 piso y bueno, en este sector una edificación de 2 pisos, que ya tiene mayor amplitud en cuanto a distancia entre edificación y edificación, que quizás no sea muy determinante. Entonces, de forma inicial yo puedo identificar que uno de los elementos más cercanos, construidos, más determinantes, va a ser esa edificación de 2 pisos. Entonces tengo un retiro de 5,46. Veamos cómo va a ir funcionando. Por ejemplo, si yo hago un esquema sobre la configuración de los rayos solares en verano y en invierno, esto de forma muy esquemática, no tiene grados como tal, un cálculo de grados como tal, pero sabemos que en verano los rayos son más hacia 90 grados y en invierno pues más hacia los 180 grados. Entonces, pues vemos que la edificación de 2 pisos que nos encontraba en la colindante con el lote de atrás de la vivienda, pues es determinante en la creación de zona de sombra en el patio trasero y es determinante en la zona de confort, en el confort del mismo ambiente de estudio. No así el dormitorio, ya que por las condiciones, incluso en invierno, el sol puede entrar directamente y en verano, pues también. En este sentido, me parece importante esta gráfica porque encontramos un elemento que no podemos modificar porque es el vecino, no podemos interferir en su construcción, a pesar a que está evidentemente fuera de norma, según la norma de Cochabamba, ya que tendría que tener también un retiro de 3 metros en esta zona, por lo menos en el segundo piso. Entonces, pero ya está construido, ya es inevitable. Esta es la situación y sobre ello tenemos que trabajar. En este sentido, pues veamos cuál sería la conclusión con la gráfica que habíamos presentado. Y es que necesito utilizar una estrategia de calefacción pasiva de diseño bioclimático que permita mayor ganancia térmica en el ambiente. Esta conclusión final, en configuración con las otras conclusiones que teníamos previstas en el análisis del contexto general y en este del contexto de la edificación, nos van a permitir realizar nuestra propuesta de habilitación climática. La habilitación climática nace de las premisas de diseño que hemos ido identificando.
Si nos damos cuenta, las conclusiones en este caso son más a nivel de la vivienda, y este sería solo en el caso específico de diseño bioclimático en confort térmico. Tampoco estamos abordando aquí el tema de la eficiencia energética, ¿no? Entonces este es un ejemplo muy pequeño, muy corto, pero tendríamos que abordar también otros elementos, ¿sí? Entonces se va a ir repitiendo algunos elementos en este sector aquí, que prácticamente indica que la calefacción pasiva, en este caso en el invierno, es fundamental. Y como habíamos visto en el gráfico, pues de cierta manera es importante también en verano, porque el ingreso del sol es mínimo. Es probable que estemos en una zona de confort al límite. Entonces, para el ejemplo de habilitación climática, en este caso el ambiente del estudio, yo voy a proponer una estrategia de calefacción solar por ganancia de la radiación solar a través del invernadero adosado, en este caso al ambiente estudio. El funcionamiento en este caso de esta estrategia de invernadero se basa en la transparencia selectiva del vidrio transformándose en una trampa solar, ya que permite pasar casi toda la radiación que incide en la cubierta, pero no así la radiación de onda larga que emiten los muros, pisos, etcétera, calefaccionando de este modo todo el ambiente. Ahora bien, es necesario recordar que el vidrio como material, así como permite el ingreso, también genera una pérdida de energía durante la noche, más que todo. En el invierno, durante el día, el balance energético tiende a ser altamente positivo debido a la radiación solar que se ha ido capturando, logrando un aumento considerable de la temperatura al interior. Pero en la noche, este balance se vuelve deficitario. En climas de radiación intensa, en verano e incluso en algunos días de invierno con mucha radiación, se presenta el problema de sobrecalentamiento del espacio. Es por eso que el invernadero es un elemento que tiene que ser utilizado con elementos de control del clima. Esto permite estos elementos que pueden ser cortinas y en este caso ciertas aberturas que permitan la ventilación, permite un mayor manejo del ambiente como tal y no simplemente una cobertura de cristal que vaya a calentar demasiado. Entonces, es importante el empleo de esta estrategia en espacios habitables, pero a partir de un control constante para lograr el equilibrio técnico compatible, en este caso con las necesidades de los ocupantes, o en mi caso con mi necesidad dentro de este ambiente. Entonces, en la propuesta ya planteada como tal, tengo la estructura del invernadero que me permite la mayor ganancia térmica tanto en verano como en invierno. Y en invierno es uno de los elementos más importantes, ¿no? Entonces, de forma es constructiva, se ha edificado el invernadero un poco más alto de lo que significa, por ejemplo, el espacio del nivel del primer piso. Esto para poder lograr alcanzar los rayos del invierno. Esto tenemos que verificar siempre que las habilitaciones climáticas constructivas que vayamos a proponer no tiendan a modificar los espacios cercanos y que no los modifiquen precisamente en los elementos y sus características de confort. En este caso no es modificado debido a que al encontrarse en una altura superior el dormitorio se encuentra en una buena posición térmica de zona de confort. En el invierno entonces ganamos la transferencia del calor. Hemos habilitado también una puerta entre el estudio y el invernadero para precisamente no tener elementos muy sueltos y generar estos controles de ventilación y de características térmicas del ambiente. Entonces, esta es la línea de la resolución de la habilitación climática en un ejemplo muy puntual.
muy específico. No estamos evaluando en este caso, por ejemplo, el de eficiencia energética, que evidentemente en este espacio, por los elementos de sombra, por la zona de sombra que nos planteábamos desde el inicio, es igual un problema. Entonces, tendríamos que también analizar que dentro de este invernadero tenga que haber algún tipo de transferencia de luz al ambiente de aquí abajo, a este ambiente, para que de acá se pueda transferir la iluminación también al estudio. Esto en cuanto a las características de diseño en eficiencia energética. Entonces, hasta aquí llegaríamos con el tema de evaluación bioclimática, evaluación climática del trabajo A. Faltan algunos elementos que se han visto en el esquema, pero como les decía anteriormente, los que he resumido ahora y los he ido presentando son elementos que he visto que han quedado sueltos y que es importante tomarlos en cuenta desde el enfoque de que la evaluación genera las premisas de diseño para la habilitación climática. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, solo mi edificación sin tomar en cuenta mi edificación del segundo piso, mi edificación de 2 pisos de mi vecino, entonces estoy haciendo una evaluación muy de contexto general y muy fuera de contexto prácticamente. No estoy analizando realmente cómo funciona mi entorno inmediato. En muchos edificios he visto que, por ejemplo, es muy simple, planteamos nuestra orientación solar por acá y yo digo que la luz va a venir, va a venir, va a venir y listo. Entonces, como se pueden fijar, hay elementos que van a ir determinando las áreas de sombra, las áreas de luz, las áreas de mayor ganancia térmica y que son uno de los cuales, en este caso, donde tengo un ambiente muy frío, pues es lo que tengo que proponer. En el caso de ambientes que sean cálidos, entonces tendríamos que trabajar con elementos de ventilación en todo caso, ¿no? Todo esto, no olvidemos que ha sido desarrollado bajo el parámetro de, en este caso, este diagrama de confort. Existe otro diagrama de confort que es un poco más completo y es más actual. Sin embargo, hago el descargo de que este me parece un diagrama muy fácil de entender y también muy aplicable en nuestro contexto y nos va a permitir pues la realización de este trabajo de la mejor manera a nivel académico. Aquí culminaríamos el video. Vamos a ver otro con las retroalimentaciones, pero ya del trabajo de la propuesta bioclimática, una vez que ya hayamos entregado los trabajos. Saludos y buenas noches.